y amigos que se conectan con nosotros en esta noche para continuar nuestro estudio semanal. Y bueno, hoy llegamos a lo que será la conclusión, con la ayuda del Padre, del libro de los jueces, Shoftim. Así es que vamos en este momento a poner aquí en la pantalla. A ver, siempre aquí está. Vamos a hoy terminar el libro de los jueces y bueno, hemos titulado a estos miércoles La Gran Aventura. Ya tenemos varios meses, ¿verdad?, estudiando el libro de Josué y luego después entramos al libro de los Shoftim o jueces. Y bueno, hoy con la ayuda del Padre estaremos dándole conclusión a este libro que nos ha dejado un sinnúmero de enseñanzas. Así es que La Gran Aventura, un recorrido por la Biblia, ha sido en estas últimas semanas el libro de Shoftim, de los jueces israelitas. Y vamos entonces a hacer la bendición antes de entrar en nuestro estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah nevi'im ketuvim brit hadashah b'shem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Permítame un segundo que creo que no le mandé a algunas personas que, a ver, ahí vamos a mandar la invitación a algunas personas. Gracias por su paciencia. Creo que no les llegó la invitación a algunos, entonces se la estamos enviando en este momento. A ver, ahí estamos enviando la invitación en este momento. Ok, bueno, entonces ya hicimos la bendición correspondiente a el día de hoy para nuestro estudio. Y entonces vamos ahora a decir la bendición. Creo que no la dije en español, ¿verdad? Solo en hebreo. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah, de los Nevi'im, Ketuvim, del Brit Hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, wow, leyendo lo que es el libro de los jueces, en los últimos capítulos, que son el 17 hasta el 21, increíble, hermanos. De verdad que una vez más les puedo decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que fue volverá a ser. Y este libro, pues, lo que hemos encontrado entre las lecciones de vida es la misericordia. Qué misericordia tan grande la del Eterno. Vemos también la dura cerviz, la desobediencia increíble del pueblo de Israel desde siempre, la cual nos recuerda a usted y a mí, esa desobediencia. Ahí entramos usted y yo, y estudiando el libro de los jueces, más claro, imposible. Y la gran misericordia del Padre, porque cada vez que el pueblo de Israel estaba cometiendo pecado, desobediencia, clamaban a Dios, y Dios en su misericordia les levantaba siempre un juez, les levantaba alguien que los liderara y los pudiera sacar del aprieto donde estaban. Y una vez que el pueblo encontraba el shalom del Eterno, el pueblo se olvidaba de su Torah y volvía otra vez a sus andadas. Así es de que terrible, terrible la situación del pueblo de Israel, y no ha cambiado mucho. Seguimos igual, desafortunadamente, pero bendito sea nuestro Abba por su misericordia. Entonces, bueno, entremos porque tenemos mucho que leer en esta noche. Jueces capítulo 17, comenzando en el versículo 1. Dice: hubo un hombre justamente del monte de Efraín, ahí vamos otra vez nosotros, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre:
los 1100 ciclos de plata que fueron hurtados, o sea, robados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas del Eterno, hijo mío. Y él devolvió los 100,000 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero al Eterno por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo bien que le parecía, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Entonces vamos a entender lo que acabamos de leer. Qué terrible, hermanos. Dice aquí que había un hombre en el monte de Efraín. Sabemos, ¿verdad? La tribu de José, lo hemos dicho muchas veces, la tribu de José. ¿Dónde estaba José? En Egipto. ¿Qué había en Egipto? Idolatría. Pero ahí estaba José. Le nacieron sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y pues por eso nosotros sabemos que nosotros venimos de ahí, de esa tribu de Egipto. ¿Por qué? Porque hemos estado en adoración al Dios Sol, congregándonos el día domingo, Sunday, el día del sol. Tuvimos ídolos, imágenes, comíamos puerco, camarones, celebrábamos fiestas paganas y no celebrábamos los moabín que están instituidos por el Padre. O sea, no hay duda que nosotros venimos de Efraín. Todo lo que Efraín allí en Egipto hacía es lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora que el Padre nos está sacando por su gracia, por su misericordia. Entonces dice que este hombre se llamaba Micaía. Y entonces Micaía vino y le dijo a su mamá, mamá, ¿te acuerdas de los 100,000 ciclos de plata que te robaron? Y de los cuales tú dijiste es una maldición para la persona que te los había robado. Le dice, ¿te acuerdas? Tú maldijiste de la persona, a la persona que haya tomado ese dinero. Y entonces le dice el hijo, bueno mamá, yo soy esa persona que tomó ese dinero. Y mire la respuesta de la madre, se lo tengo allí en rojo. Y la madre le dijo, bendito seas del Eterno, hijo mío. O sea, en vez de aplicar la Torá y reprender a su hijo porque él había robado, le dice, bendito seas del Eterno. Todavía dijo el nombre del Padre, bendito seas de Yud-Hei Vav-Hei, hijo mío. Vemos aquí desde que estamos comenzando, y hermanos, eso lo vemos hasta el día de hoy, padres de familia que permiten que sus hijos les griten, aún hasta les peguen. Esa es una cosa tremenda, especialmente en estos días. Lo vemos, que permiten la mala educación y la falta de respeto, y en vez de corregirlos, hasta les dan un premio. Lo que antes fue, vuelve a ser. No hay nada nuevo debajo del sol. Y entonces dice que Micaía, si puedo poner el ventilador un poquito más para allá y me está secando la garganta, perdón, y gracias. Y entonces dice que Micaía le devuelve el dinero a su mamá, y su mamá le dijo, o sea, ella encima de estar de alcahueta, consintiendo a su hijo, en vez de reprenderlo, le dice, ay, en verdad he dedicado el dinero a Yud-Hei Vav-Hei por mi hijo. Cuando su propio hijo le dijo, ¿te acuerdas que tú dijiste una maldición sobre el que te había robado? Bueno, soy yo. Y encima de que ella le dice, ay, bendito seas, le dice también, ay, en verdad he dedicado dinero a Yud-Hei Vav-Hei por mi hijo. Y mire para qué, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Se lo está devolviendo.
¡Qué increíble! Dice, mas él devolvió el dinero a su madre. Y él le dijo, no, ten, es tuyo. Se lo robó, se lo devuelve, Es increíble. Y tomó su madre, dice, el dinero. ¿Y qué fue lo que hizo? Una imagen de talla, de fundición. Y dice que esa imagen fue puesta en la casa de Micaía. Y dice que este hombre Micaía tuvo en su casa dioses. Y mira lo que se atrevió a hacer, el efod. Algo que el Eterno había ordenado solo para los sacerdotes. Este hombre Micaía lo hizo para su casa. Hermanos, estamos hablando que este Micaía era parte del pueblo de Israel. Era de la tribu era del pueblo de Israel. Y dice que él estaba en el monte de Efraín. No era una persona alejada a la palabra que no la sabía. No, él conocía la palabra. Y entonces dice que en la casa de él no solamente se atrevió a hacer una imagen, sino que también hizo el efod, que era consagrado para los sacerdotes. Imagínense. Y encima de eso, estoy en el versículo 5, consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. ¿Cuál era el gran problema? Está en el versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mire, mis ojitos están empezando a ver que esto está sucediendo en la casa de Israel. La gente no se quiere congregar, aunque sea así a través del internet. No quieren pertenecer a un grupo. Quiere cada uno hacer su propia cabeza. Y ahora todos son pastores, todos son maestros. Y les cuesta estar bajo el liderazgo de alguien, porque le buscan todos los defectos al pastor o la pastora y no quieren. Y ese era el problema. No había rey en la casa de Israel y por ende cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa historia se está repitiendo. La gente quiere hacer lo que quieren y no quieren ser parte de ninguna congregación. Quieren estar solos en su casa aprendiendo con cuantos maestros se les aparezcan por enfrente, y de repente uno los escucha hablar y uno dice, yo no enseñé eso. Y uno les pregunta, ¿de dónde sale eso? La maestra tal, el maestro por aquí, el maestro por allá. Y si bien es cierto que hay maestros, no nos olvidemos, el pastor de los pastores es Yeshua, pero él ha dejado pastores para guiar al rebaño. Y lo vemos, cada tribu tenía sus líderes. Estaba Moisés, estaba Aarón, estaban los sacerdotes, estaban los levitas. Habían líderes. Pero hoy la gente ve los defectos del líder y dice, me quiero quedar solo. Y hacen lo que bien les parece. Bueno, versículo 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Oiga bien, un joven de Belén de Judá, y era de la tribu de Judá. Y no solamente era de la tribu de Judá, era levita. Un levita, amados hermanos, y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita. ¿Quién lo consagró? Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Adonai me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Vamos a entender este desorden.
quiero recordar y enfatizar, esto está sucediendo adentro de lo que es el pueblo de Israel. Esto no son los del mundo, los mundanos, los de afuera, los que no saben. No, 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 no. Esto está pasando adentro del pueblo de Dios, en Israel. Y este segundo hombre, primero tenemos a Micaía. Luego ahora tenemos a este hombre que es de Belén, de la tribu de Judá. ¿Y para dónde se dirigió? Al monte de Efraín. ¿A la casa de quién? De Micaía, el que ya tenía ídolos. Y cuando Micaía le dice, ¿de dónde vienes? Pues este varón de Belén de Judá le dice, pues soy de Belén de Judá y voy a donde pueda encontrar lugar. Y Micaía le dice, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. ¡Wow! ¿Y cuál es la clave? Te voy a dar 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Ahí está. Con dinero baila el perro. Hasta el día de hoy vemos cómo la historia se repite una y mil veces. No una y dos y tres. Una y mil veces vemos lo mismo. Un ser humano, Micaía, le dice a otro ser humano, ambos son el pueblo de Israel, quédate. Yo te pongo a ti para que seas mi padre y mi sacerdote. Lo mismo que hacen hoy en día las personas. Tú vas a ser mi apóstol, mi profeta, mi pastor. Y bueno, ¿cómo se le compra? Con dinero, vestidos y comida. Y dice que el levita se quedó ahí. Lo mismo que vemos hoy en día en las congregaciones. Se le da dinero, lo pone un ser humano y ya estamos todos contentos. No esperamos que sea Dios quien lo ponga. Y dice que al levita pues le agradó. Y dice que para él fue como uno de sus hijos. Claro, lo puso en un puesto que Dios no lo había puesto. Le dio dinero, vestidos y comida. Y con eso le cerró la boca y aquel quedó muy contento, como se hace hasta el día de hoy en las congregaciones. Versículo 12 dice, y Micaía consagró a levita. No lo consagró el Eterno. Micaía, como hoy, vamos a poner aquel que nos dice de que pactemos y que sembremos y que vamos a agarrar la cosecha. Y ese es el hombre de Dios. Ese es el hombre de Dios. Ese es el varón de Dios. ¡Wow! Lo consagra y dice, y aquel joven le servía de sacerdote. Óigame, por favor. Le servía de sacerdote. Esto que había sido el padre ordenó, pero cuando no sabemos Torah, no sabemos diferenciar estas cosas. Además de que nos quedamos, yo no me voy a congregar con nadie, de mí nadie va a ser pastor, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo voy a aprender de este, de aquel, de Zulano, de Sultano, y están con 25 maestros, y después la gente termina toda enredada. Cada uno debe de tener un pastor puesto por el Eterno, no puestos por seres humanos. Y sí se puede aprender de diferentes pastores. En este caso, en Arca de Adonai, yo recomiendo la moral Liliana Hunter, el Moré Rico Cortés, el pastor Walter Agosto, el pastor Jim Staley, el rabino Isaac Shapira, las alabanzas de nuestro hermano Eliú Díaz. O sea, tenemos de dónde aprender. Son maestros, pero pastor es al que usted llama cuando usted tiene un problema y ora por usted. Pastor es el que le aconseja a usted, el que lo guía a usted. Ese es su pastor. Pero hoy la gente no quiere ese orden. No quieren tener pastores. Y los pastores son puestos por Dios. Y aquí Micaía puso al que él quería. Y el otro de Judá dijo, pues aquí me dan comida y me están dando el billuyo, aquí me quedo. Y encima se pone el título de sacerdote, cuando el sacerdocio solamente era heredado por el Eterno. Pero bueno, y Micaía dijo, ahora sé que Yud-Heh Vav-Heh me prosperará. Mira la palabra, me prosperará. Ahí otra vez, con dinero baila el perro. Es un dicho horrible, pero es la verdad. Él mismo consagra a este levita y él mismo se dice, ahora sé que Yud-Heh Vav-Heh me prosperará porque tengo un levita por sacerdote.
¿Cómo cree que Dios va a prosperar algo así si no era el plan de Dios, sino de él mismo? Micaía le robó a su mamá. Micaía hizo los ídolos, hizo como el efod, los terafines, consagró un hijo como sacerdote. O sea, ¿cómo? Pero que era lo único que le interesaba, no era estar en la presencia, sino que lo prosperara. Porque usted habla con la gente y si la persona tiene carro, casa, viajes, un bote, ay, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque para ellos el termómetro que decide si la presencia de Dios está con ellos es si tiene dinero y es prosperado económicamente. Y si no es prosperado económicamente es que Dios no está ahí. ¿Desde cuándo? Entonces Yeshua no estaba en la presencia del Padre, porque hemos estudiado la vida de Yeshua y él era pobre, no le faltaba nada, pero él no era de dinero, no era pudiente. Bueno, seguimos adelante aquí con esta historia que está pero buenísima. Hasta ahí es el capítulo 17. Vamos al capítulo 18. Vuelve a repetir, ¿qué es esto? En aquellos días no había rey en Israel. Cuando no hay una cabeza, cuando usted no está sometido a una cabeza, a un pastorado, hermano, hermana, amigo, amiga, eso se llama desorden. Desde el principio el Eterno establece que hayan autoridades sobre uno. Y una vez más, no confundamos. Pueden haber muchos maestros, pero pastor es uno. Y aunque sabemos que hay un pastor de pastores en la tierra, él sigue poniendo pastores que pastoreen su vida. Dice, no había rey y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Zora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra. La misma manera que allá con Josué. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote, santo de Israel. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Yud-Heh y Vab-Heh está vuestro camino en que andáis. Ok, no se pierda de la esencia de esto. El resto de la tribu de Dan, ¿qué es la tribu de Dan? Israel. No son los del mundo, los de afuera. Yo quiero recalcar, porque es que esto está pasando en las congregaciones. No ha dejado de pasar en las congregaciones. Esta era la casa de Israel, porque los de Dan son parte de la casa de Israel. Y dicen que llegaron hasta el monte de Efraín, a donde estaba Micaía. Y entonces dice aquí que reconocieron la voz de él. Y entonces le dice, ¿qué haces aquí? Le dice, bueno, es que le preguntan al sacerdote, entre comillas, ¿verdad? Que era de la tribu de Judá. ¿Y qué haces aquí? Ah, pues es que Micaía me puso aquí para que sea su sacerdote. Lo mismito que pasa hoy en día, lo mismito. Un humano pone a otro ser humano. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios. Les está diciendo, Micaía me puso como sacerdote. Y Micaía era un idólatra que estaba quebrantando la Torá, teniendo imágenes, haciendo un efod, él poniendo sacerdotes, y él les está diciendo, Micaía me puso como sacerdote, y la tribu de Adán viene y le dicen, y ya, entonces como eres sacerdote, como Micaía te puso, pues pregúntale a Dios a ver si nos va a prosperar en este viaje. Es que eso me recuerda tanto, tristemente, a las congregaciones de hoy en día. Yo recuerdo personas en las iglesias
que alguien dijo, este es un profeta, lo ponen al frente y la gente llegaba, ay, a ver, dígame, ¿qué le dice Dios de mí? ¿Qué le dice Dios de mí? Hermanos, por favor, salgamos de todo eso. Y es lo mismo, por eso no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que fue volverá a ser y sigue pasando hasta el día de ahora. Desde estos tiempos bíblicos hasta el día de ahora no ha cambiado. El pueblo de Israel es de dura cerviz. Pregúntale a Dios a ver si nos va a hacer prosperar el viaje. Y pues aquel, como buen sacerdote puesto por seres humanos, sabía exactamente lo que él tenía que decir. Y el sacerdote de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, no era un extraño, le dice: id en paz, delante de ti, delante de vuestro camino va Yud-Hei Vav-Hei. Les dijo exactamente lo que ellos querían escuchar. ¿Cómo usted o yo le vamos a ir a preguntar algo así a alguien que es puesto por otro ser humano? Por favor. Totalmente quebrantando la Torá. Y vamos a tratarlos como si fueran profetas de verdad. Yo espero que este mensaje pueda cambiar la actitud de muchos de nosotros. Entonces aquel que está puesto por el dinero, pues ¿qué le va a decir? Si le daban comida, le daban ropa y le daban dinero, pues hay que decirlo que al otro le pone contento. Vayan porque Yud-Hei Vav-Hei va delante de ustedes. Versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba, mira cómo era el pueblo, seguro, ocioso y confiado. ¡Wow! Seguro, ocioso y confiado. Porque esa era la costumbre de los de Sidón. Y de allí habían adoptado las costumbres ellos, aunque eran la casa de Israel. Sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Claro, por eso el Eterno levanta atalayas, que suenen el shofar con la verdad de la Torá. Hay que estorbarle al diablo, aunque a uno le hagan la vida imposible. Si a usted Dios lo ha puesto como atalaya, su trabajo no es decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. El trabajo de un atalaya puesto por el Eterno es estorbarle al diablo, estórbele al diablo, grite la Torá, enseñe la Torá y dígale al pueblo: vengan, porque lo que queremos es que su alma sea salvada. Y es mejor caer mal por decir la verdad ahora, que después el Padre nos reclame por estar exactamente como estos. Dejar al pueblo que se quede allí seguro, ocioso, confiado, sin que nadie les perturbe en cosa alguna. Atalayas puestos por el Eterno. Vamos a levantarnos y vamos a sonar la Torá de Él. Aleluya. Y dice: y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Como mucha gente hoy día. Yo en mi casa, es que los pastores son tan mentirosos, son tan hipócritas, solo piden el diezmo, quieren robar, quieren esto, quieren el otro. Yo mejor me quedo en mi casa solo. Eso, perdónenme, no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre siempre es que estemos todos juntos, un cuerpo, un ejad, con un pastor terrenal, con ancianos, con líderes. Ese es el verdadero ejemplo que la Biblia nos deja. Pero aquí dice que no tenían estos negocios con nadie, estaban muy tranquilos ellos solos. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No sean perezosos, pónganse en marcha para ir a tomar la posesión de la tierra. Cuando vayan, llegarán a un pueblo, miren, entre ellos mismos andaban mal. ¿Por qué? Porque no había una cabeza. Van a llegar a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de ahí, de Sor y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon a Kiriat Jearim en Judá.
por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, hasta el occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y visitaron y vinieron hasta la casa de Micaía. Mire, tomó a Micaía, ladrón, mentiroso, consentido de mamá, porque cuando le confesó el pecado a la mamá, la misma mamá le dijo, bendito seas de Yure y Babkei, hijito mío, cuando aquel había mentido y robado. Se ponen a hacer ídolos. El efod consagra a uno de Judá como sacerdote, se levanta y les dice, sí, el Eterno va delante de ustedes. Aquellos 5 fueron, le hablaron a otros, ahora ya son 600. Tomó uno. Por eso el dicho, una manzana podrida es suficiente para podrir todas las manzanas de una canasta. Una persona quebrantando la Torá adentro de una congregación es suficiente para que termine con todos sus hermanos de la congregación quebrantando la Torá. Por eso es importante, hermanos. Por eso Yeshua, por eso la Torá nos enseña que el Eterno decía, este pecó, sáquenlo fuera del campamento y mátenlo. Porque la paga del pecado es muerte y porque así dice el Eterno, se va a cortar el mal de Israel. Y aquí lo vemos, tomó uno, Micaía, y ahora ya llevamos 600 hombres y todos en un desorden y nadie lo podía ver. Todos, 100 guías de ciegos, Micaía un ciego, guiando a todos los demás ciegos. Qué triste. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que deben de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados con armas de guerra. Voy a abrir aquí porque yo creo que mis hermanos, no sé si me estaban viendo cada vez que yo decía sacerdotes, porque es sacerdotes, ¿ok? Estamos en el versículo 17. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacen ustedes? Y ellos le respondieron, cállate, ponete la mano sobre la boca, venite con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre o de una tribu de la familia de Israel? ¿Ve usted lo que hace un ciego guiando a ciegos? Un ciego guiando a ciegos. Eso es lo que se logra. Aquí estaba ahora, ya no solo Micaía, ahora estará toda la tribu de Dan. ¿Qué hicieron? Fueron a robar. Que la Torá dice no robarás. ¿Y qué es lo que fueron a robar? Las imágenes, el efod que solo era para el sacerdote. Y encima, cuando el sacerdote les dice, ¿qué están haciendo? Como haciendo un acto bueno, porque están robando. Y le dice, ponete la mano en la boca, cállate, venite hombre, venite con nosotros. ¿Qué va a ser mejor? ¿Ser sacerdote de uno solo o ser sacerdote de toda una tribu y de la familia de Israel? Y esto me recuerda a cómo comienzan muchas de las congregaciones hoy en día, sacando ovejas de un rebaño donde Dios ha puesto un pastor y se van siguiendo a un ciego, porque ellos también están ciegos y se dejan guiar por un ciego.
A ver, ahí se me trabó, permítame. Vamos a ver cómo reacciona el sacerdote de la tribu de Judá. Versículo 20. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines, la imagen y se fue en medio del pueblo. Se alegró, ¿por qué? Porque era un ciego, no entendía cómo era la Torá, no entendía el orden del Eterno, y por eso cuando le hacen la oferta que se vaya, ay sí, pues dinero, comida y ropa, esto es de Yud Hei Vav Hei. Así comienza la gran mayoría de congregaciones hoy en día, por amor al micrófono, por amor al dinero. Ay, Dios mío. Versículo 21. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. ¿A quiénes? A los niños por delante. Lo que estamos viendo hoy en día con nuestros niños y nuestros jóvenes. Los inocentes los pusieron por delante, junto con el ganado. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Imagínense, o sea, ¿no les recuerda esto a lo que ahora pasa en las iglesias, hermanos? ¿No es la triste realidad de las congregaciones hoy en día? Todavía tienen estos de la tribu de Dan tienen la cara de que cuando Micaía viene, le habían robado su estatua tallada, el efod y su sacerdote. Pues Micaía viene atrás de ellos y los de Dan le dicen: ¿y tú qué? ¿Qué tienes? ¿Que has juntado gente? ¿Hasta dónde llega la ceguera? ¿Hasta dónde llega la desobediencia de la Torá? Que nosotros mismos nos hacemos caras de tontos, hermanos. Perdón, pero es la verdad. Y el 24 dice, él respondió, pues Micaía les responde: si ustedes tomaron mis dioses, oiga cómo les dice, mis dioses que yo hice al sacerdote, y se van, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. O sea, aquí estamos de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor. O sea, ¿quién estaba peor? ¿Los de la tribu de Dan? ¿El sacerdote de la tribu de Judá? ¿O Micaía? ¿Cuál estaba peor? Todos. Y todavía le dan una, ¿cómo se dice? Dios mío, se me va la palabra. Que le dicen: mira, cuidado, si vas a estarnos hablando así. O sea, le habían robado todo al otro, aunque eran todas cosas en contra de la Torá. Y le dicen: no voy a hacer que los de ánimo colérico vengan y te maten a ti y a los tuyos también. Una amenaza. ¡Qué caras duras! Como muchos hoy dentro de las congregaciones de hoy en día, gente cara dura, diciendo que están y la gloria de Dios desciende. Mentira, mentira, hermanos, mentira. El que tenga oídos, oiga lo que el Eterno nos está hablando en esta noche. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Espíritu de cobardía que está dentro de las congregaciones. En vez de él por lo menos defender, aunque estaban todos mal, no, se regresó a su casa, porque solo le dio una amenaza a Satán a través de la tribu de Dan, y aquel se fue. Quiere el Padre que nosotros seamos guerreros valientes y no regresemos como Micaía se regresó, viendo que aquellos eran más fuertes. Dios mío bendito. Versículo 27. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo,
y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Eso es lo que somos cuando estamos solitos, aprendiendo con 20 maestros sin tener un pastor, una cabeza, sin estar en un ejat con alguien. Hay un peligro, hija. Satán siempre te quiere dividido del redil, solito en tu casa, porque pasas a ser presa fácil. Y mira, si Dios instituyó pastores y líderes, ¿por qué tú te quieres desligar de tener un pastor y un líder que te dirija? ¿Por qué? Si no es el corazón del Eterno que estés solito en tu casa, sin ser parte de un grupo. Y ahora más fácil, estamos todos en línea. Ya no tienes que ir físicamente a ningún lado. Por favor, despierta esta noche y ven a lo que es la voluntad del Padre. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos, escuche bien esto, y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hermanos, estamos viendo desde estos tiempos el pueblo de Israel quebrantando la bendita Torá. Y mire qué cerquita dice aquí Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Quiere decir que Jonatán era el nieto de Moisés. ¿Y qué es lo que hicieron? Tuvieron imágenes talladas en medio de ellos todo el tiempo que la casa de Elohim estuvo en Silo. ¿Por qué? Porque no había un dirigente. ¿Y sabe usted qué habla eso de no querer tener un pastor terrenal? Usted le puede llamar como quiera, yo le voy a decir cuál es el nombre. Rebeldía y orgullo. El no querer tener una persona que le dirija a usted. Hermanos, ningún pastor o dirigente va a ser perfecto. No, Moisés no era perfecto, Aarón no era perfecto, pero fueron las cabezas que el Padre puso. Así es que es necesario que nosotros dejemos de estar como estaba el pueblo en este tiempo. Miren que acabaron. Ya el nieto de Moisés, Jonatán, ya tenía imágenes talladas allí todo el tiempo que estuvieron en Silo. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Esto es una descripción, pero así, de lo mejor de lo que es apostasía. Jonatán era el nieto de Moisés. Ese pueblo se había alejado mucho de Elohim. Recordemos lo que Moisés les había dicho. Este era el nieto, el nietecito de Moisés. Éxodo 20, versículos 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí estaba el nieto de Moisés, un sacerdote con una imagen. Esto era una apostasía, algo completamente trágico, una gran tragedia. Hermanos, el enemigo siempre va a ponernos a quebrantar la Torá y te va a decir tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, tu mamá, tu papá. Siempre te va a buscar el lado amable para que tú quebrantes la Torá, ya sea que quebrantes el Shabbat, que quebrantes los Moadim, que comas puerco, que comas camarón, que pongas imágenes, lo que sea. Tenemos que estar apercibidos, hermanos. Si esto empezó ayer el nieto de Moisés, ¿cuánto más cuidado usted y yo con todo lo que estamos aprendiendo? Capítulo 19. En aquellos días, ¿cuál es otra vez el mismo problema? Cuando no había rey en Israel, cuando no había una cabeza, cuando no había un guía, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota. ¿De dónde? El monte de Efraín. Y vuelta la burra al trigo.
el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel. Todos está el pueblo de Israel, porque a nosotros nos enseñaron, ¿verdad? La iglesia y los del mundo, los mundanos, no. Esto era aquí adentro, de lo que era Israel. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su papá, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado. Cuando yo leí esto, yo dije, esto es, esa mujer dice que era de Belén, de Judá, una representación de Israel, era parte de Israel. ¿Y qué hizo su marido cuando ella le fue infiel? Ella le fue infiel, el marido se levantó, la siguió, le habló amorosamente para hacerla volver y llevaba un criado. Para mí, ahí el versículo 3 habla de Yeshua y el Ruach HaKodesh, volviendo hacia usted y hacia mí, que hemos cometido infidelidad. Congregando el domingo es infidelidad. Le digan lo que le digan, el Eterno bendijo el Shabbat, usted no lo está haciendo, usted lo está quebrantando, usted le está haciendo infiel al Eterno, que le ordenó como parte del pueblo de Israel a guardar el Shabbat. Y Yeshua, como buen marido, viene atrás de nosotros amorosamente para hacernos volver, y con él al Ruach HaKodesh, que es, dijo él, quien les guiará a toda verdad. Y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Versículo 4. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. ¿Cómo salió el padre? Gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días. ¿Coincidencia? No. Comiendo y bebiendo, alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después te vas. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que pasen aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana te levantas temprano y se van por su camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche. Ya había pasado 3 noches. Y le dice, versículo 10, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta frente de Jebús. ¿Sabe qué es Jebús? Jebús, Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos allá la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche de Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual, ¿de dónde era? Del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió,
pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa del Eterno y no hay quien me reciba en casa. Esa es la historia de Yeshua con nosotros, si no la ha seguido hasta ahorita. Versículo 19. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. Yeshua, Israel y el Ruach HaKodesh. No nos hace falta nada. Versículo 20. Y el hombre anciano dijo, Shalom Aleichem, pase a contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y les dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. ¿Qué comieron? Dice el versículo 19, pan y vino. No puede faltar en la mesa, hermanos, el pan y el vino como en la noche de Shabbat. Seguimos, versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, porque habían tomado vino, ¿ok? Para los que están en contra del vino. He aquí que los hombres de aquella ciudad, mire esto, ¿ok? Estamos en Jueces 19, 22. He aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esa mujer nos representa a nosotros. Dice que habían hombres perversos que la violaron. Eso representa todas las malas enseñanzas que hemos tenido a través de los años. Todas las enseñanzas malas que hemos tenido a través de los años. Recuerde que el Eterno lo toma como fornicación. Todo lo que nosotros hemos hecho, violando la Torá, hemos estado en fornicación. Y entonces aquí dice de que en realidad querían el mal contra el esposo. Y yo creo que una de las interpretaciones que yo veo aquí es mi interpretación de esto personal. Yo creo que aquí se trata mucho de Yeshua, del Ruach y de Israel. Toda la casa de Israel, los que son nativos y los que son insertados. ¿Por qué la parte? Dice que cae ella, que no puede hablar. ¿Y a dónde cayó? A la puerta de la casa de su señor. Yo creo que ese es nuestro Abba. Y dice que estuvo ahí hasta que fue de día. Cuando hubo luz. Y dice que se levantó. ¿Y qué hizo? Ella estaba tirada. Él le habla, ella no le contesta, pero él no la deja tirada. La levanta y se la lleva a su casa, la pone sobre el asno y la levantó y se la llevó. Pero ¿qué hizo al llegar a la casa? Dice que la parte en 12 partes. ¿Por qué? Porque yo creo que a lo que yo interpreto aquí, yo le decía, Padre,
Mire, lo que es de Dios, que llegue a su corazón, y lo que salga de mi boca, que no es de Dios, que se caiga y que se deshaga por el suelo. Pero aquí el mensaje, yo creo que esto es un midrash, una parábola, que la partió en 12 partes, porque yo creo que aquí lo que el Eterno nos está tratando de decir es que cuando una persona es culpable en Israel, todo el pueblo es culpable. Por eso cuando había un mal, había que sacarlo fuera del campamento. No como a nosotros nos han mal enseñado en el occidente. Israel somos un ejad, somos uno solo, y lo que usted o lo que yo hago le afecta a todo el pueblo. Entonces el motivo de partirla en 12 partes son por las 12 tribus, y les mando un pedazo de ella diciendo, esto le pasó a ella por culpa de todo Israel. Porque si todos estamos vigilantes, si todos estamos haciendo el trabajo, si todos estamos como atalayas, si todos estamos obedeciendo a la Torah, esto no sucede. Lo que nos ha sucedido ha sido una violación. Nos han tenido con imágenes, nos han tenido adorando al sol, nos han tenido comiendo basura, nos han tenido celebrando fiestas paganas. Y eso es lo que yo entiendo, que aquí es el gran mensaje que se nos está dando en el libro de los jueces, y todo por falta de no querernos someter a alguien, porque esa persona, pastor, pastora o como se le llame, tiene defectos. Y como tiene defectos, yo no me puedo someter a alguien. O yo sé más de la Biblia, y cómo me voy a someter a alguien que sabe menos. Menos mal que el Padre no pensó así con Aarón y con Moisés. Seguimos adelante, Jueces 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación. Aquí vemos como un solo hombre, como un ejad, desde Dan hasta Beersheba y la tierra de Galaad, a el Eterno en Mizpah. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpah. Y dijeron los hijos de Israel, decidid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Hermanos, ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Yeshua dio su vida, y por él es que ahora tenemos vida eterna. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y he aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno volverá de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo de Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. ¿Qué hicieron? Ahí está la clave. Se unieron. Ejad. Todo Israel como un ejad, como un solo hombre. Que esa es la manera de Dios. No cada uno en su casa aprendiendo con 20,000 maestros sin querer tener un pastor, una guía puesta por el Eterno. Versículo 12. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. La paga del pecado es muerte, una manzana podrida pudre todas, una persona así en una congregación y los resultados son catastróficos. No estamos hablando de los del mundo, estamos hablando de los que están ya dentro de la casa de Dios. Triste realidad. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Ahí está. Benjamín, el pequeño,
¿De dónde? Una de las tribus. ¿De dónde? De la casa de Israel. ¿Qué hizo Benjamín? No quiso escuchar a sus otros hermanos los israelitas. Orgullo, soberbia. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Hermanos, ¿usted está entendiendo? Los de Benjamín eran hermanos con todas las otras 11 tribus. ¿Y qué estaba pasando? Peleándose entre ellos, como pasa hasta el día de hoy en las congregaciones. Versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Perdónenme. Versículo 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Mire cómo eran, ¿ok? Eran zurdos. Todos ellos eran zurdos. Y dice que no erraban cuando tiraban una piedra, aunque fuera con la honda de a un cabello. Buena puntería. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. ¿Y cuántos eran los de Benjamín? Dice 26,000. Y aquí en todo el restante de Israel dice que eran 400,000. Versículo 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. ¿Qué hicieron los que estaban en un ejad unidos? Estos hicieron lo correcto. Se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios a consultar a Elohim, diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Contra sus propios hermanos. Qué difícil, su propia familia. Yeshua dijo: y tus enemigos serán los de tu propia familia. Y no solo habla de familia de la sangre, pero de los que en nuestras mismas congregaciones, ahí están los enemigos. Y el Eterno respondió: Judá será el primero. La tribu de Judá iba enfrente para pelear contra Benjamín, que no querían escuchar, y estaban haciendo rancho aparte. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Eterno hasta la noche. Y consultaron al Eterno diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y el Eterno les respondió: suban contra ellos. Hermanos, estas son cosas difíciles para nosotros quizás entender, porque siempre es la iglesia contra los del mundo. El mal está adentro de las congregaciones. Por eso este es el tiempo en que el trigo y la cizaña se está colando. Trigo obedece, están juntos en un ejad obedeciendo la Torá. La cizaña está buscando el defecto en su pastor, en su rabino, en su líder, y diciéndole a los demás ahí bajo los defectos del líder, y están dividiendo. El Eterno aquí dice, la palabra aquí dice que los del pueblo de Israel estaban como un ejad, subieron delante del Eterno, lloraron y le preguntaron qué vamos a hacer, y él les dijo: suban otra vez contra Benjamín, porque hay cizaña. Y en ese momento Benjamín estaba desobedeciendo, estaba con orgullo, estaba con soberbia. Versículo 24: por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa
contra él derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo. ¿Y qué volvieron a hacer? Y vinieron a la casa de Elohim y lloraron. Y se sentaron allí en presencia del Eterno. Y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron corbanot, los holocaustos, los corbanot de Shalamim, de paz, delante del Eterno. Y los hijos de Israel preguntaron al Eterno, mire, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros propios hermanos, para pelear, o ya desistimos? Y el Eterno contesta y les dice, suban, porque mañana yo se los voy a entregar. Porque el mal hay que erradicarlo, hermanos, de raíz se corta el mal. 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, ¿cuándo? Al tercer día, como Yeshua. Ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad. Y comenzaron a herir a algunos de los del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Bet-El, que es la casa de él, la casa de Elohim, y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, mire cómo decían los de Benjamín, muchas veces así nos habla a nosotros, el que nos habla nuestra mente con mentiras. Vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Estaban en un ejad y habían consultado al que lo sabe todo, al Rey de Reyes, a nuestro Abacadosh. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Aquí también estamos viendo las 10 tribus representadas. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó, mire quién lo derrotó. Yud-Hei Bab-Hei derrotó a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. ¿Quién derrotó? El Eterno. ¿Por qué? Porque el resto de Israel supo hacer lo correcto. Fueron a consultar al Eterno. Versículo 36. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada de entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol.
Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así los hombres de cada ciudad, como a las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Esto es una historia que, wow, no requiere mucha explicación. Capítulo 21, que es nuestro último capítulo. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto, gritaban llorando en la casa de Dios, y dijeron, versículo 3, oh eterno Elohim de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de Shalamim. Hermanos, eso de andar haciendo altares en sus casas, cuidadito, ¿ok? Aquí el pueblo se levantó y en la parte de allí afuera, pero esto no es para que usted y yo estemos haciendo, esto eran peleas por tierras, hermanos, cuidadito con eso de andar haciendo altares, mucho cuidado, pero bueno. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante del Eterno? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese al Eterno en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Cuánto les habrá dolido, verdad? ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Eterno que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Eterno en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. ¿Qué es Canaán? Israel. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en Shalom. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque el Eterno había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto a las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Versículo 18, no sé si lo puede ver, pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne, Moed, solemne al Eterno en Silo, que está al norte de Bet-El, y al lado oriental del camino que sube de Bet-El a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros,
salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Tuvo su momento de claridad Israel, y luego tuvo su momento que, como no había una cabeza que lo guiara, no tuvieron mejor idea que robar mujeres y dárselas a las de Benjamín, y encima mentir. Robar, mentir, y como perro que vuelve a su vómito, vuelve Israel y vuelve a caer. Vuelve Israel a caer. Vuelve Israel a caer. Todo, ¿por qué? Por falta de tener un rey, por falta de tener una cabeza, por falta de tener alguien que los dirija. Si usted tiene problema en ser dirigido porque usted ve los defectos de su rabino, de su pastor, del líder que Dios ha puesto en esa congregación, y usted prefiere oír a todos y crear una división, déjeme decirle, arrepiéntase, pídale perdón al Padre, pídale perdón a su rabino por haber causado usted división con otros miembros de su sinagoga, de su congregación, porque no es su lugar hablar de los defectos del rabino que está allí. Si el rabino o el pastor o pastor en realidad no está sirviendo de acuerdo al corazón del Eterno, la responsabilidad suya es ir donde ese rabino, hablarle en amor, en privado y con respeto. Y usted, después de hablarle la verdad en amor, en privado y con respeto, váyase a un lugar donde usted sepa que el rabino es perfecto, a ver si encuentra algún lugar. Pero mucho cuidado, no se quede solo en casa. No es el orden establecido por el Eterno. Ahora por internet, más vale que debemos de ser parte de una congregación. Busque una congregación donde la persona líder haya sido puesta por el Eterno, que le enseñe la Torá, no que sea perfecta, porque nadie es perfecto. Tampoco vamos a estar bajo el liderazgo de una persona que obviamente sus frutos son pecado, pecado, pecado. Por supuesto que no. Por eso es necesario que hagamos las cosas como el Eterno quiere. Dice, en todos estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, como muchos dentro de muchas congregaciones hoy en día hacen lo que bien les parece. Y siempre uno de los temas, mejor me quedo callada. Sigamos. Nehemías habló de esto que pasó en el libro de los jueces, el cual hoy estamos terminando en este capítulo 21. ¿Qué dijo Nehemías? Vamos a ver qué dijo Nehemías. Recuerde que cuando viene Nehemías en la palabra, cuando habían incendiado, que estamos a punto de entrar al 9 de Av, ¿verdad? Ya entramos a las 3 semanas donde estamos pues concentrándonos, meditando en todo lo que le ha sucedido a Israel a través de la historia en el mes de Av, específicamente en el 9 de Av. Y bueno, cuando queman el primer templo, Nehemías viene a restaurar los muros del templo, y bueno, empiezan a leer la Torá, se arrepienten, y mire lo que dijo Nehemías, ¿ok? Que yo creo que tiene mucho que ver aquí con lo que pasaba en el libro de los jueces. Nehemías 9, del 26 al 30. Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley, o sea, tu Torá, tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Y ahí hay una diferencia, hermanos.
Si usted tiene un líder que lo que hace es protestarle a usted para que usted venga a la Torá, ese líder está puesto por el Eterno. Fíjese bien, dice, te provocaron a ira a ti, se rebelaron contra ti, no dice contra las cabezas. Primero es contra Dios que uno se rebela. Al usted no querer estar bajo autoridad, usted se está rebelando contra Dios. Al usted ver solo los defectos de su líder, usted se está rebelando contra Dios. Te provocaron a ira a ti, se rebelaron contra ti, echaron tu Torá tras sus espaldas, mataron, no dice a los profetas, a tus profetas, porque esos profetas les decían lo malo con tal de convertirlos otra vez hacia ti. Hicieron grandes abominaciones. Mire cómo le llama, abominaciones. 27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos. ¿Quién? El mismo Elohim, los cuales los afligieron. Usted que ha estudiado jueces con nosotros todas estas semanas, esto que está diciendo Nehemías es exactamente el libro de los jueces, los cuales tú los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales lo afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. Ven, es como que si Nehemías estaba hablando del tiempo de los jueces, de los shoftim de Israel. Versículo 29. Les amonestaste que se volviesen a tu Torá, a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. ¿Cuál fue el pecado de Hasatán? El mismo, orgullo y soberbia. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, por ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Historia de Israel. Mas tú, por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Hermanos, yo creo que este libro de los jueces ha sido una lección muy grande para cada uno de nosotros. Ha sido una lección inmensa en mi vida estudiar el libro de los jueces. Creo que yo lo había leído, pero nunca lo había estudiado. Y que el Eterno nos perdone, que el Eterno nos ayude a hacer teshuvá por todas las veces que hemos servido de división, por todas las veces que hemos matado con nuestras palabras a los que el Padre ha levantado para llevar la verdad de su Torá. Que el Padre tenga rajem de nosotros. Dice que todo eso pasaba porque no había un líder en Israel. Y cuando el Señor les levantaba líder, ellos pecaban, ellos obedecían. El Eterno les permitía vivir en Shalom, pero después se les olvidaba, volvían a cometer pecado, y así como perro que vuelve a su vómito. Y en los últimos capítulos que vemos, ya no había juez, ya no había nadie que los liderara, sino que cada uno se dejaba llevar por su propio pensamiento. Pueblo de dura cerviz, pueblo lleno de soberbia, pueblo que abandonó la bendita Torá, la cual es luz para nosotros. Así es que en este libro estudiamos la vida ya de todos estos jueces. De cada uno de ellos el Padre nos permitió estudiarla, y bueno, con la ayuda del Eterno, entonces comenzaremos la próxima semana, yo creo ya ahí en la primera de Samuel, si el Eterno nos presta vida y no nos cambia los planes. Esa sería la próxima lección. Así es que, hermanos, esto fue Shoftim. Tuvimos no sé cuántas semanas estudiando Shoftim, los jueces, y cómo el pueblo se rebelaba en contra de Elohim. Y vuelvo a repetir, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que en ese tiempo pasó sigue pasando en estos días.
mientras nuestra redención se acerca, Yeshua HaMashiach, en los tiempos que estamos viviendo, hasta un ciego puede ver y un sordo puede escuchar, que ya, hermanos, verdaderamente todo está siendo ya puesto. El regreso de Mashiach es inminente, es pronto, todos los eventos alrededor del mundo lo dicen. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Yo no sé, yo no soy Dios, solo el Eterno lo sabe. Un año, no sé, 10, quizás 20, no lo creo. Esa es mi opinión personal. Pero vamos a hacer las cosas de acuerdo a la bendita Torah. Este es el tiempo de hacer teshuvah. Este es el tiempo de obedecer la voz del Eterno. Que el Padre nos ayude y nos permita vivir cada día verdaderamente obedeciendo su bendita Torah, siendo la luz del mundo, la sal del mundo. La sal ayuda a preservar, y es nuestro trabajo preservar la bendita Torah de nuestro Rey y ser luz para todos a nuestro alrededor. Abba, te damos gracias, amado Rey, por habernos permitido todas estas semanas estudiar el libro de Shoftim, de los jueces de Israel. Gracias porque por tu ayuda pudimos llegar hoy a la culminación de este libro, donde hemos aprendido lecciones de vida, Padre, aunque no profundizamos. ¿Por qué no? No profundizamos. Pero, Padre, así por encimita como lo estudiamos incluso, fueron tantas las lecciones de vida que tú nos diste. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser hijos obedientes. Ayúdanos, Padre Santo. Quita de nosotros, Señor, toda soberbia, todo orgullo, Padre. Danos humildad, Señor, que sea usted el alfarero y nosotros ese barro, y quebrántenos las veces que sea necesario, Abba Kadosh, por favor, hasta que nosotros podamos ser un odre nuevo, un odre que da gloria a su nombre, y poder nosotros entonces, que usted deposita en nosotros ese vino bueno, Padre, de buen sabor. Pero usted no puede depositar un vino bueno en un odre que está todo roto, un odre que no está bien cuidado. Padre, por favor, haga de nosotros ese odre, para que podamos llevar el vino, el gozo de la Torah, a donde quiera que usted nos envíe, Abba. Y Padre, uno de sus mandamientos en su bendita Torah es que digamos el Shema, Señor, al acostarnos y al levantarnos, y mirando hacia Israel, Señor, todos juntos como un ejad, Padre Santo, pronunciamos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y todos juntos también decimos del libro de Tehilín, de los Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hermanos, como siempre, les damos gracias por haber puesto de su tiempo para estudiar junto con nosotros. Si estas enseñanzas son de bendición, siempre les pedimos 3 cosas. Póngale un like, escriba un comentario y compártalo en sus páginas, para que la verdad del Eterno pueda llegar hasta donde Él quiera llevar estas enseñanzas, para que sean de edificación a otras personas también. Que el Santo de Israel nos bendiga y nos guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él tenga rajem de nosotros, que Él nos conceda su shalom. Y su palabra dice: y yo pondré mi nombre sobre los Bene Israel, y yo les bendeciré, dice el Padre. Así es de que Beshem Yeshua HaMashiach, Sahar Shalom, esa bendición nos alcance a nosotros, a todos nuestros familiares, del más pequeño al más grande, a las ovejitas perdidas de la casa de Israel, a la tribu de Judá donde quiera que estén, y a nuestros hermanos cristianos a donde quiera que estén. Y quiere el Padre que verdaderamente, de acción y de palabra, seamos un ejad, unidos por su bendita Torah, en el nombre de Yeshua. Laila Tov, Shalom, Litrot.